una nueva sesión de Slack. Voy a intentar agarrarme un poco del paper de Sebastián, que aprovecho de felicitarlo. Y la idea es continuar un poquito el tema. Yo tenía este paper hace tiempo, es de actualizado 2018, y habla de la disfunción vestibular subclínica en pacientes migrañosos sin vértigo. Es un paper, como decía, reciente, y establece un poco y retomar que la migraña es uno de los desórdenes tipo cefalea que más incapacita y afecta la calidad de vida. Asocia una alta morbilidad, la prevalencia es de 4,9 en hombres y 11,25 en mujeres. Se nos en subtipos. Está la migraña con aura y sin aura, y establece que la migraña obviamente tiene múltiples epifenómenos, como por ejemplo, si es que me puedo ver aquí, cardiovasculares, vestibulares, eh, psiquiátricos, metabólicos. Y bueno, la migraña, como decía, particularmente desde el punto de vista vestibular, se pueden reconocer que en pacientes migrañosos, especialmente la parte vestibular, son mayores que los pacientes sanos. Eso es como lo que establece, incluso más, se da como sentencia de que existen anormales vestibulares en todas las fases de la migraña. Fisiopatológicamente se conoce poco, pero en estudios en animales se observa que hay una inflamación trigeminovascular y activación de vías vestibulares centrales. Esta correlación entre migraña y vértigo se le dice el vértigo migrañoso, como nosotros conocemos, y de alguna manera todo el paper que habló Sebastián. Y tiene una prevalencia de la vía de 3,2%. Bueno, hay estudios que establecen que sí hay alteraciones en la inestabilidad estática y dinámica, y bueno, esa ha sido respaldada súper harto en pacientes migrañosos con vértigo, pero no se sabe mucho en pacientes migrañosos sin sintomatología vertiginosa. Y esa es la idea de este paper, hacer pruebas que de alguna manera muestren si existen alteraciones a nivel vestibular en pacientes subclínicos. Este estudio, como decía, es italiano, del año se ingresó pacientes con comité aprobado, pacientes sanos, sin historia de vértigo ni cefalea, sin ninguna sintomatología. Fueron recluidos pacientes de junio del 2016 a diciembre del 2016. Los criterios de inclusión fueron pacientes migrañosos, sin aura con aura, acorde al ISBH de 3 beta. Hubo criterios de exclusión, menos 18 años, menos 65 años, que tuvieron historias de mareo, alteraciones vestibulares y que ocuparan obviamente tratamiento profiláctico. ¿Cómo se examinaron los pacientes? Fue un médico, fue un ciego porque no sabía si era migrañoso o sano los pacientes, y la verdad que se le hicieron una gran cantidad de exámenes vestibulares de todo índole. No quiero nombrar porque si no voy a profundizar mucho, pero en general el Head-Handed Test, el cambiar de posición, el McClure, Disholpa, Head Checking Test, el VHIT, el HIT de tipo VHIT, que obviamente acá establece que es como el símbolo de la estimulación de alta frecuencia, Fukuda Test, test cerebelosos clásicos, eh, bueno, como decía, la prueba calórica, con videonistamografía. Se hizo un estudio bastante apropiado, creo yo, y la verdad bueno, acá explica las razones y cuáles fueron los temas un poquito más profundos de cada prueba. El análisis estadístico se hizo con alfa nivel 5, un por de 83%. Las variables continuas fueron presentadas mediante mediana y depresión estándar, y con intercuartiles también. Los resultados, y acá vamos como a lo que nos compete, creo yo. Se ocuparon 33 pacientes, se ingresaron 33 pacientes, 12 fueron sanos, eh, y si comparamos la población sana comparada con los pacientes migrañosos, la verdad que no hubo diferencia alguna, fueron equivalentes. Acá en la tabla establece la equivalencia de los pacientes, fueron incluso en
si están casados o no están casados. eh, bueno, el tema el sistema dice que fueron equivalentes en todos sus sistemas. Eh, bueno, eh, llevándolo a los resultados, no se obtuvo diferencia significativa en la mayoría de las pruebas vestibulares. Si vamos a la prueba calórica, establecemos que una estimulación con frío, mediante la fórmula de Yankee, no hubo o no mostró prevalencia significante y ni asimetrías. Pero si vamos a la estimulación con calor, se expresa una bilateralidad simétrica de hiperreflexión, especialmente, o sea, solamente en la parte de estimulación calórica. Estoy implicando que el estímulo calórico es responsable de la corriente excitatoria tipo utriculopeta, de acuerdo a la onda convectiva de Barani. Y si vamos al tema, que al final de cuentas les voy a mostrar esta tabla, que en la manera de resumen, si vamos a los resultados del VEGIT, también se muestra diferencia significativa entre pacientes migrañosos y pacientes sanos. Si se dan cuenta, bueno, entonces entre los VEGIT, la sumatoria de los VEGIT, vamos a ver resumen, 1 por 1.47 comparado a 2,19, establece con un menos del 0,01, resultado significativo. Perdón. Y bueno, eso en la tabla resumen. Si vamos a los gráficos, se observa mucho mejor acá con intercuartil. Entonces, si tenemos pacientes, la sumatoria de la prueba calórica, pacientes sanos y pacientes con migraña con aura y sin aura. Y se ve, obviamente, que hay diferencias significativas. Incluso acá, los pacientes con aura, el 100% de los pacientes están incluso más alto que el 75% de los pacientes sanos. Y acá el 100% de los pacientes migrañosos se encuentran con valores más altos de VEGIT. Esto por lo menos lo encuentro súper heavy. O sea, todo VEGIT, o no sé si lo estoy entendiendo mal, pero todo resultado VEGIT de los pacientes migrañosos salieron más altos que, bueno, acá no, pues el 25% tuvo, no está interpretando mal, el 25% hubo valores un poquito sugerentes, pero igual impacto importantísimo, valores súper altos entre los dos, en comparación migrañosos con los pacientes sanos. Bueno, a manera de discusión, los migrañosos son más sensibles a estímulos, establecen, respaldado por estímulos fóticos, estimulación de luz, que todo eso hay una hipersensibilidad en el sistema límbico y conviven con alteraciones de síntomas de otra índole, por ejemplo la cefalea, la náusea y en este caso los vértigos, que también conviven en la parte del sistema límbico. Como se dijo en el paper del Sebastián, incluso también se habían demostrado que existen alteraciones, aquí sale alteraciones en los VEMP en pacientes migrañosos con vértigo. Estas alteraciones, un poco a resumen de esta discusión, estas alteraciones que se observan son, y dice el paper, que creen que son independientes desde el punto de vista demográfico y clínico. Y por eso en pacientes que tienen migraña subclínica, o sea, migraña, pero sin alteraciones vertiginosas, tienen alteraciones en sus exámenes vestibulares. Por lo tanto, por eso creen que es independiente tanto la demografía y la clínica, elementos súper importantes para unas conclusiones de final del paper. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque existe una inflamación neurovascular y activación trigeminovascular en estos pacientes. Y estas observaciones contribuyen a sugerir que incluso el núcleo vestibular puede estar contribuyendo al circuito de la cefalea.
siendo un todo, un circuito como de múltiples inputs. Cosa importante acá, un elemento súper importante, que la bilateralidad y la simetría que se vio expresado acá en la expresión de esta hiperreflexia parece ser el resultado de una disfunción, de una hipofunción de la vía GABAérgica, que recordemos excitatoria, que haría una disminución de la inhibición del sistema vestibular, ingresando altas concentraciones de calcio a la célula y generando una hiperactividad. Eso sería como lo que yo entendí, por lo menos lo que hice así. Así genera esta hiperreflexia. Todas estas consideraciones sugieren que los migrañosos tienen una disfunción vestíbulo-cerebral, y por ende sugieren que pueden existir técnicas o terapias profilácticas y de tratamiento previo a tener sintomatología. Esa es como la idea. Entonces, establecen incluso acá tratamientos basados en todos estos criterios, tratamiento y esta hipótesis de la hiperactividad pueden ser incluso más evidentes acá o más de una mayor ayuda bloqueadores de canales de calcio. Bueno, algunas críticas y limitaciones de este paper establece que, bueno, fue una baja número de pacientes, que también los criterios de exclusión podrían sido un poco mejores, que también incluso podría haber sido hasta un doble ciego, y concluyen que se observaron alteraciones del sistema vestibular consistentes en una hiperactividad del sistema vestibular en pruebas o estimulaciones de baja y de alta frecuencia, y por lo tanto, en resumidas cuentas, establecen que hay, bueno, establecen que podemos tratarlo de manera profiláctica y establecer herramientas terapéuticas para, para este tipo de pacientes y no esperar, y eso yo creo que es lo más importante, no esperar muchas veces que estos migrañosos sin vértigo tengan finalmente una sintomatología vertiginosa, sino casi dejarle a un paciente migrañoso profilaxis que ataque los futuros sintomatologías vertiginosas. No sé, lo dejo ahí la discusión, no sé si me salió bien, disculpen los errores, pero eso. Chao, chao.